Bueno, pues aquí yo les voy a enseñar qué es lo que vamos a necesitar, todos los materiales para que ustedes le echen ganitas y pues se convenzan y se dediquen a esto, ¿sale? Vamos a iniciar primero con las herramientas. Yo las voy a poner más o menos de este lado, a ver si las alcanzan a ver bien. Bueno, miren, vamos a iniciar con el cortatip. Este nos va a servir, obvio, como lo dice cortatip. Vamos a cortar los tips a nuestro gusto, a nuestra manera y pues más o menos vamos a ir viendo qué medidas queremos y así sale. Vamos a necesitar enseguida un corta uñas, ya sea porque pues la clienta llega con sus uñas largas y pues la verdad se nos hace como que muy eterno para estarlas rebajando con la lima. Eso la verdad es lo que queremos, es que las clientas, o sea, prácticamente no tarden casi nada aquí, sale, para que vuelvan y pues así es lo que es nuestra manera de trabajar. Bueno, después vamos a necesitar estas alicatas. Estas se van a utilizar para remover toda la cutícula de aquí. La verdad es muy importante, obvio no a todas las clientas les gusta que se las recortemos, pero pues las vamos a necesitar, es una herramienta muy importante. También unas tijeritas. Estas tijeritas las vamos a necesitar para cortar los tips. Y por último, a mí esto me encanta. También ustedes pueden utilizar ya sea el palito de naranjo, pero a mí la verdad me gusta más porque pues el palito de naranjo pues lo tenemos que estar tirando y este no, este solamente se desinfecta y listo. Ahora para desinfectar todas nuestras herramientas vamos a utilizar que viene siendo la solución antiséptica. Ustedes pueden utilizar cualquier marca, eso no importa. Si se fijan cómo viene esto, una manera más fácil es colocarlo como en un recipiente así como que viene siendo así como rociador y pues así se me facilita más. Déjenme, voy a ir apartando todo esto para irles enseñando los demás materiales. Igual también pueden estar tomando captura para que se les facilite y pues a la hora de ir a comprarlo solamente lo muestran. De inmediato les van a enseñar muchísima herramienta, muchísimas cosas que tienen, porque pues hay muchísimo de variedad para escoger. Vamos a necesitar un pincel. Yo les recomiendo que se vayan directamente a uno bueno porque pues miren, yo para llegar a tuve que pasar primero en luego luego y pues la verdad se me hizo demasiado rollo. A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho directamente compra porque pues es mucho dinero tirado a la basura. Miren, como por ejemplo yo lo compré y pues se me hizo como que muy complicado para trabajar. Yo tengo muchísimos años con esto y yo nomás no podía, tardé muchísimo, pero es porque a la hora de agarrar las perlitas todas se pegan y está súper feo. Yo aquí le corté, que porque supuestamente era cortarlo, y luego que abrirlo y todo eso, y pues no es cierto, o sea, todo eso, vean las consecuencias. Supuestamente es Kolinsky número 8, que porque era principiante y pues no, eso la verdad para mí no funciona. Yo les recomiendo que se vean directamente a este es el original. Fíjense solamente en que resbale, luego se siente que resbala, no lo vayan a abrir por nada del mundo enseguida. Yo les voy a hacer un video para que vean cómo es como yo lo limpio y para que vean cómo le podemos hacer para que siempre permanezca así de hermoso. También tiene una tapaderita que lo podemos estar pues sí tapando para que no se nos vaya a maltratar. Como por ejemplo, prácticamente me salió súper chafa. Con yo apliqué yo creo como unas 3-4 uñas, no me sirvió para nada. También es supuestamente Kolinsky, Orange número 8 me parece, ajá. Y pues la verdad salió súper feo, ahora sí como dicen, lo barato sale caro y pues
Por eso les recomiendo que compren este. Igual tomen la captura, es de Frida Kahlo. Está súper hermoso. Vamos ahora con lo siguiente. Los siguientes materiales van a ser el acrílico, miren. Yo como por ejemplo utilizo esta marca que viene siendo la NALMC, porque pues a mí estas marcas me gustan mucho, aparte que son muy económicas. Bueno, esta es un poquito más cara, pues es más económica y la verdad se trabaja muy a gusto. Vamos a iniciar como ustedes por ejemplo que son principiantes, va a ser con el transparente, ¿sale? Les recomiendo que compren de los acrílicos más pequeños para que ustedes vayan conociendo qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Ahora yo me voy a ir con el monómero. El monómero, mi Digan es de la misma marca, la otra marca se me acabó. El monómero a mí la verdad me encantó, no huele tan feo, no está tan mal, a pesar de que es una marca muy económica. Y pues yo les recomiendo que compren este. También lo que vamos a necesitar van a ser unas buenas limas. Esta la 100-100, esta es la principal que se va a utilizar. Y vamos a utilizar esta, la Sponge 100-180. Ahora vámonos a las resinas. Vamos a necesitar una resina. Esta resina a mí me agrada porque pues tiene su brochita. Yo les recomiendo, a mí en lo personal, que compren una resina especialmente para los cristales, porque ahí les va. Por lo mismo de que tiene la brochita y eso, es más difícil, se les pueden secar más rápido y la verdad a mí en lo personal, a mí me ha dejado mucho abajo la resina. Yo por eso me manejo con top. No siempre las personas profesionales nos manejamos con esto, pero pues es recomendable porque pues así por ejemplo si se seca o así, yo la verdad a mí me encanta trabajar con este. Igual si se me acaba así simplemente voy, lo consigo rápido a la tienda y listo. Ahora lo siguiente que vamos a necesitar van a ser unos bogotes. Viene siendo estos vasitos de cristal. Hay algunos que vienen así como con su tapaderita. A mí la verdad estos me encantan, pero nomás no los puedo conseguir. Yo se los recomiendo porque a la hora de poner el monómero pues así se escapa menos. También tengo uno de cristal. Este yo lo utilizo como para hacer así como mis revolturas y eso. Son muy importantes tenerlos en nuestra lista de materiales. Con uno está bien que vayan empezando, ¿sale? Los siguientes materiales son estos, miren, es el antihongo, que igual si se fijan es de la misma marca, que sale súper buenísimo. Este nos va a servir, como dice, para prevenir los hongos. El primer, si se fijan, o sea, la marca, eso no importa, ustedes van a ir conociendo. Y pues este es igual también para prevenir pues las infecciones y eso es súper importante. Sale el primer y el antihongo. También lo que vamos a necesitar va a ser un bledo. Es muy importante pasar así retirando todo el polvito. Viene de distintas formas, de distintas maneras. A mí me gustó mucho este, me ha servido bastante. También vamos a necesitar estas pequeñas gasitas. Bueno, yo les digo gasitas porque pues yo las recorté. Lo que vamos a necesitar van a ser unas servitoallas. Si se fijan, yo estas las recorté porque son muy importantes a la hora de pues estar retirando el polvo y eso. Solamente para que no gasten, solo recórtenlas y hagan cuadritos así para que así puedan hacer mejor su trabajo. Ahora el siguiente material va a ser un gel finish. Miren, yo aquí tengo dos. Les voy a explicar por qué. Yo ya tengo algo de tiempo con él, ya se me va a terminar. Nosotros lo llamamos como que está contaminado. Ahí les va por qué, miren, y igual ya se me va a acabar. Los utilizo muchísimo, que es al terminar la uña para que dé el brillo.
Porque miren, el contaminado a la hora de que nos piden alguna uña con brillitos, tenemos que utilizar este porque pues aquí este trae todos los brillos de, pues, de más uñas y eso. Y este está por completo limpio. Este ya es como para las uñas que no tienen nada de brillos y así. Y es bueno dividirlo porque pues ya después, imagínense, si una clienta nos pide, por ejemplo, unas uñas que no quieren que lleven brillitos y de repente se nos ocurre poner pues imagínense, ya es algo que no les gusta y pues ya no regresan. Ahora enseguida vamos a necesitar una manita de práctica. Aquí si se fijan, yo todo esto lo estoy recorriendo porque pues aquí tenía algunos diseños y pues decidí cambiarlos. Esta va a ser muy útil porque aquí vamos a practicar, ¿sale? También lo que vamos a necesitar van a ser unos aceites de cutícula. Estos se colocan al final de todo que ya hemos hecho el procedimiento, que ya hemos terminado las uñas, porque es muy importante porque pues a la hora de que recorremos cutícula necesitamos hidratarla, ¿sale? Para que no, como queda todo abierto, así para que no se nos vayan a salir todos los padrastros, como decimos. Hay diferentes olores, diferentes sabores y así, ¿no? Este por ejemplo es de almendra, este es de cereza. Y miren, se fijan, no puede faltar esta marca que la verdad me encanta. Ustedes pueden comprar la que más les guste y como les digo van a ir probando. Lo que vamos a necesitar también va a ser acetona pura. Miren, yo tengo de dos tipos de acetonas, ustedes pueden ir probando, van a ir checando cuáles son las que les gustan más y así, ¿sale? ¿Qué más me falta? Miren, por ejemplo, aquí para checar, para medir la uña, yo utilizo esta plantilla. Se me hace mucho mejor y más práctico. También igual ustedes pueden hacer una, pero miren, por ejemplo, yo esta la utilizo, se me hace más práctica. También lo que vamos a necesitar va a ser una lámpara. Yo les recomiendo que compren esta, también en la parte de abajo se puede despegar para que así pinten, se hacen pedicure, así si se animan, les va a servir para dos cosas. También lo que vamos a necesitar va a ser un tapabocas. Esto es demasiado importante porque pues nosotros a la hora de limar pues está soltando puro polvito y eso nos va a hacer muchísimo daño a nuestros pulmones. Es muy importante utilizar esto, que no se les vaya a olvidar, por favor. También vamos a necesitar unos tips, ya sean transparentes o naturales. Miren, como por ejemplo, yo tengo estos dos porque se me hace muchísimo más fácil a la hora de estar aplicándola, como por ejemplo las tijeritas que les dije, las vamos a necesitar para hacer en forma de piquito y se me hace muchísimo mejor que estén cuadraditas porque por ejemplo vamos a comprar así de diferentes, pero realmente las que vamos a necesitar van a ser estas porque estas dos nos sirven para muchísimo, ¿sale? También vamos a necesitar un drill. Ahí les va, porque hagan el esfuerzo, por favor, porque a la hora de limar así me entretengo mucho menos. Podemos elaborar un trabajo muchísimo más profesional. Como por ejemplo yo tengo esta puntilla a mí la verdad me encanta porque es una puntilla de protección. A la hora de limar esta partecita se nos va a dificultar menos, va a quedar muchísimo más bonito y pues así evitamos estar lastimando a la clienta. Esto yo se los recomiendo porque miren, como ustedes que son primerizas, lo que queremos es no sangrar, ¿sale? Es muy importante, igual también pueden utilizarlo a la velocidad que quieran. Más adelantito les voy a enseñar en las otras clases cómo es como yo lo utilizo y cómo es como me ha servido. Esta puntilla viene aparte y esta se la compré aparte, pero la verdad como les digo es muy muy importante. Y pues en este drill vienen estas puntillas, miren, yo con este drill ya tengo algo de tiempo, por eso está todo esto aquí, no sé qué le puse aquí, era para algo rapidito, pero bueno, miren, están completas. Yo utilizo esta para estarla limando, es la que más utilizo, y pues así yo les voy a ir enseñando, ¿sale? Es muy importante tener esto a la mano.
También vamos a necesitar unos cojincitos. Miren, yo como por ejemplo tengo este, luego tengo este y también tengo este. Yo lo voy variando porque pues como es muy importante tenerlos limpios, los desinfecto y así. Para las clientas a la hora de llegar se recarguen y pues se sientan más cómodas de que todo está limpio. Pues hay que hacer el intento, ¿sale? Igual también si ustedes quieren dedicarse a todo esto, yo les recomiendo que se compren uno porque la verdad es demasiado útil. A la hora de que llega la clienta pues se tiene que recargar y pues nosotras trabajamos muchísimo más a gusto. Y pues ya por último, lo que yo necesito, bueno, ya depende de gustos, una cajita. Aquí en esta cajita yo coloco todo lo principal, todo lo importante para tenerlo a la mano. Como por ejemplo, yo voy acomodando aquí que mi acetona, luego que el monómero. Y luego, por ejemplo, yo aquí acomodo también que el corta uñas, espérame tantito, que el corta uñas, luego acá adentro meto el corredor de cutícula, el corta tip, que también para estar desinfectando todo, la alicata, las tijeritas, nuestro pincel, la plantilla y por último las limas. Esta es una manera de trabajar súper fácil para tener todo a la mano y pues ya todo el demás material pues ya lo tengo en donde tengo todos los esmaltes y así. A mí la verdad sí me gusta pues para agarrar todo rapidísimo y hacer un mejor trabajo. Ay, también se me olvidaba, también yo pongo aquí como para el hongo, el primer para desinfectar todo, ¿sale? Bueno, pues llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, que también les haya servido. No olviden regalarme un like y suscribirse, también en la partecita de aquí abajito ponerme todos los comentarios, dudas que tengan y yo con gusto se las voy a contestar, ¿sale? Nos vemos para un próximo y cuídense demasiado. Bye.